Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega abordaremos el tema de Miguel de Cervantes y haremos un recorrido por su obra, además de dar unas pinceladas a su obra más representativa como es El Quijote. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. También puedes dejarme algún comentario o sugerencia en el vídeo. Y en Facebook puedes seguirme en el grupo anónimo de clases de lengua y literatura española. Empezamos. Don Miguel de Cervantes Saavedra ocupa el puesto más alto de la literatura española y a la vez es considerado como una de las figuras más sobresalientes de la literatura universal. Su Don Quijote ha sido traducido a casi todos los idiomas conocidos y rivaliza en número de ediciones casi con la Biblia. No se sabe con certeza el día de su nacimiento, pero sí que fue bautizado el 9 de octubre de 1547. Aunque han sido muchas las ciudades que se han disputado su cuna, parece que el lugar de nacimiento fuera Alcalá de Henares, y en Santa María la Mayor de esta ciudad fue donde recibió las aguas bautismales. Su padre fue el cirujano don Rodrigo de Cervantes y su padre y su madre doña Leonor de Cortinas, y debido a la mala situación económica, sus padres tuvieron que andar de ciudad en ciudad buscando trabajo para alimentar a sus numerosos hijos. Cervantes fue discípulo del humanista Juan López de Hoyo en Madrid, quien le animó en su vocación literaria. Parece ser que Cervantes también andaba huido por algún lío con la justicia y esta debió ser la causa de que en 1569 se trasladara a Italia, donde sirvió al cardenal Acquaviva y después se alistó como soldado y participó en 1571 en la batalla de Lepanto a bordo de la galera marquesa, donde en esta batalla fue herido en el pecho y en la mano izquierda, que le quedó inútil para el resto de su vida. Cervantes se enorgullecerá en varias ocasiones tras curar sus heridas de esta batalla. Intervino además en diversas expediciones mandadas por don Juan de Austria y siempre fue un distinguido soldado. En 1575, Cervantes regresaba a España en la galera Sol y esta fue sorprendida por los piratas berberiscos, que hicieron varios prisioneros y entre ellos se encontraba Cervantes y su hermano Rodrigo. Fueron conducidos a Argel y allí se intentó fugar en varias ocasiones, pero fue descubierto y castigado severamente. Sin embargo, en 1577 fue rescatado su hermano Rodrigo, quien pidió ayuda para pagar el rescate de Miguel a los padres trinitarios, que llegaron a Argel en 1580 para tratar el rescate, que estaba fijado entonces en 500 escudos, y por fin el 24 de octubre salió para España. Se instaló en Madrid y trabajó en diversos empleos de poca importancia. Escribió para el teatro, presentando alguna comedia, y en 1585 publicó la primera de sus novelas, La Galatea. El año anterior se había casado con doña Catalina de Salazar, que era mucho más joven que él, que aporta al matrimonio una dote poco abundante. En 1587 obtuvo un cargo en Sevilla como proveedor de la Armada Invencible y en 1588 vivía pobremente en esta ciudad. 10 años más tarde, en 1597, pasó 3 meses en la cárcel a causa de unas irregularidades en las cuentas, que no apareció el culpable, y es probable que en esta prisión se gestara El Quijote. Poco después pasó a Valladolid, donde tuvo más problemas con la justicia, al ser acuchillado en la puerta de su casa un señor que murió a causa de sus heridas, Gaspar Espeleta. Fue culpado Cervantes, pero nada tenía que ver con el asesinato y fue puesto en libertad. A partir de 1608 se vuelve a instalar en Madrid, dedicándose a su obra. Lo que sí sabemos con certeza es que murió el 23 de abril de 1616. Esta fecha coincide con la muerte de Shakespeare, pero la verdad, aunque es la misma fecha, tenemos que tener en cuenta que en Inglaterra no adoptó el calendario gregoriano hasta el año 1752, mientras que España lo había aceptado desde el primer momento, es decir,
en 1582. Por tanto, existe una diferencia de 11 días entre la muerte de uno y de otro. Cervantes nos ha dejado un retrato físico de sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares. Aquí os he puesto la cita, que la podéis leer. Dice: "Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada de alegres ojos, y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, bigotes grandes, la boca pequeña, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, de color viva antes que blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies". Cervantes como poeta. Tenemos que decir que debió escribir bastantes poemas, pero que muchos se han perdido. Y aparte de los que se han conservado, algunos manuscritos y de otros que se encuentran insertos en sus dramas y novelas, solo publicó una obra en verso, El viaje del Parnaso, en 1614. En ella presenta el conflicto a los buenos y a los malos escritores, y es interesante esta obra por los juicios literarios que vierte y por las referencias autobiográficas que contiene en general. Como poeta, Cervantes se empapa de la tradición clásica y la tradición italiana, como originalidad, ¿no?, de este poemario. Como dramaturgo, tenemos que decir que escribió numerosas obras teatrales, de las que conservamos más de una decena, a la que hay que sumar los 8 entremeses que también conocemos. Sus comedias, de muy diversos temas, siguen en general las normas clásicas de verosimilitud y respeto a las reglas, pero progresivamente se van incorporando, aunque a veces parodiando también, elementos de la fórmula teatral que tiene éxito en la época de Lope de Vega, un teatro que rompe con los moldes dramáticos clásicos. Títulos de las comedias cervantinas son Los baños de Argel, El rufián dichoso, La casa de los celos, etc. También encontramos su única tragedia conocida, es La Numancia, y muy interesantes son sus entremeses. Partiendo de Lope, al que alabó explícitamente, Cervantes dota de mayor complejidad psicológica a los personajes característicos del entremés. Así hay personajes que desaparecen o pierden importancia a la construcción de las piezas. Y la trama argumental también son más consistentes, ya que constituyen un retrato de las clases populares de la época. Entre los más famosos encontramos el retablo de las maravillas, la elección de los alcaldes, el viejo celoso, etc. Como novelista, tenemos que decir que su tarea como narrador les llevó a experimentar con la mayor parte de los modelos narrativos previos, y por ello será un autor clave en la renovación de los géneros literarios que quedará en el barroco. Así, casi todas las fórmulas narrativas del siglo XVI son ensayadas por Cervantes. Por ejemplo, la Galatea es un libro pastoril, el Quijote es a su modo un libro de caballerías, las novelas ejemplares parten del modelo de las novelas cortas italianas, pero también se utilizan en ellas elementos de las novelas pastoriles picarescas y bizantinas, como el trabajo de Persíles y Sigismunda, que es una novela de aventuras bizantina. En fin, el molde de los diálogos renacentistas los encontramos también en el tema morisco, y las sentimentales están presentes en muchos momentos del Quijote. No obstante, Cervantes no se limita a recrear más o menos todo el acervo literario de su tiempo, sino que acierta a convertir su cultura libresca en materia viva, se ha convertido en algo fundamental en su propia obra, entremezclando, ¿no?, las relaciones entre vida y literatura. La primera novela, como hemos dicho, es La Galatea, en 1585.
Sigue la estela de los libros pastoriles y además de desarrollar el tema de los amores entre pastores, contiene, como es habitual en las obras de Cervantes, digresiones de crítica literaria, juicios teóricos, etc. También en su última obra, El Persiles, publicada póstuma en 1617, sigue también un molde narrativo conocido como era el de la novela bizantina, que eran estas novelas de aventuras en la que los enamorados protagonistas, tras peregrinar por los lugares más diversos y pasar las más variopintas peripecias, terminan finalmente su periplo. Cervantes sigue de cerca estos modelos, pero fiel a la importancia literaria que tenía al principio de la verosimilitud, ya que procura que los hechos narrados resulten creíbles. Si no hubiese escrito El Quijote, es muy posible que Cervantes hubiera pasado a la historia literaria como el autor de las novelas ejemplares. Esta colección de 12 relatos cortos, que fue publicada en 1613, en su prólogo añade que es el primero que ha novelado en lengua castellana este tipo de novelas, ¿no? En el sentido de relato corto, siguiendo la tradición italiana que es de donde procede. El Quijote es la obra maestra de Cervantes y consta de dos partes, la primera publicada en 1605 y la segunda 10 años más tarde. Estas dos partes son bastante diferentes, ya que la primera es más espontánea, parece escrita sobre la marcha y contiene diversidad de elementos. Sin embargo, la segunda parte está mucho más pensada y responde a un plan bien trazado. No obstante, ambas muestran cierto paralelismo estructural, ya que tras unos capítulos introductorios al protagonista le empiezan a suceder ininterrumpidamente una serie de aventuras. Hacia la mitad de ambas partes, el continuo deambular del protagonista, ya que, por ejemplo, en la primera parte se detiene en la venta y en la casa de los duques en la segunda, en donde le suceden hechos muy diversos, ¿no? Todos marcados con un marcado cariz literario, ¿no? Y el final de las dos partes, de ambas partes, también podemos decir que es simétrico, ya que desengañado y derrotado, Don Quijote regresa a casa, ¿no? Antes del desenlace de la segunda parte, contiene una serie de capítulos sin paralelo en la primera, en la que Cervantes responde a la publicación del Quijote de Avellaneda. El hidalgo manchego don Alonso Quijano se vuelve loco después de leer una gran cantidad de libros de caballerías y a lomos de Rocinante decide salir de su aldea después de cambiar su nombre por el de Don Quijote, con el único objetivo de ayudar al débil y al menesteroso. Tiene idea de convertirse en un caballero andante como Amadís de Gaula y alcanzar el amor de Dulcinea del Toboso, que era moza de un lugar próximo, ¿no? Y a la cual aparece además idealizada por nuestro protagonista. La primera parte está compuesta de 52 capítulos, donde se producen dos salidas de diferente extensión. La primera salida correspondería desde el capítulo primero hasta el quinto, donde Don Quijote va solo, aún no ha aparecido su fiel escudero Sancho Panza, y le acontecen diversos episodios como el de la venta que cree castillo y donde es armado caballero por el ventero. El segundo capítulo sería el de los mercaderes toledanos que se dirigían a Murcia a comprarse las sedas y el apaleamiento por un mozo de cuerdas tras romperle la lanza. Después un vecino de Don Quijote le encuentra, le ayuda y le lleva a su casa de noche para que no vieran al molido hidalgo. Y por último, el escrutinio que hacen el barbero y el cura de la librería de Don Quijote. La segunda salida se produce desde el capítulo 7 hasta el 52, donde ya va acompañado de su fiel escudero, ¿no? Sancho Panza, que es un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, como dice la obra.
Sancho decide acompañar al hidalgo manchego después de que éste le haga fantásticas promesas, y convertido en su escudero compartirá con Don Quijote el resto de sus aventuras. Recordemos, por ejemplo, la de los molinos de viento, que Don Quijote cree que son gigantes. Después de una aventura desgraciada, ¿no?, en la que unos desalmados yagüenses le mantean, ¿no?, y prepara en la venta el bálsamo de fiabrás y el manteamiento posterior de Sancho, empieza a confundirse Don Quijote y se da la aventura de los rebaños de ovejas. También Don Quijote más tarde se dirigirá, después de este capítulo, a Sierra Morena para hacer penitencia, y mientras tanto el cura y el barbero intentan mediante el engaño conducirlo a su casa, ¿no? Por último encontramos el encantamiento, ¿no?, de Don Quijote. Todas estas aventuras aparecen entre relatos intercalados y nada tienen que ver con el hilo argumental de la obra. La segunda parte de la novela consta de 74 capítulos y es cuando se produce la tercera salida de Don Quijote y la segunda de Sancho Panza. Aquí se inicia con la intervención del bachiller Sansón Carrasco, quien intenta curar a Don Quijote de su locura, y por ello le intenta animar a que salga y tenga una tercera salida, ¿no? Para ello, Sansón Carrasco se disfraza de caballero del bosque o de los espejos, y entonces busca que lo desafíe y que sea vencido, ¿no? Y así lo hace, ¿no? Finge que es vencido por Don Quijote. Entonces, después de esto se suceden una larga serie de aventuras, como por ejemplo la de los leones, la del caballero del Verde Gabán, y también encontramos el de la cueva de Montesinos, donde Don Quijote tiene un sueño que cree real, etc. Después de todas estas aventuras llegan al palacio de los duques, aristócratas aragoneses, que insisten en que Sancho, antes de ser gobernador de la ínsula Barataria, se ha azotado 3.300 veces. Por último, nuestro héroe Don Quijote llega a Barcelona, donde nuevamente aparece Sansón Carrasco disfrazado de caballero de la Blanca Luna y vence a Don Quijote. Y este le impone como condición que regrese a su casa y permanezca allí durante un año sin realizar ninguna clase de aventuras. Entonces llega a su aldea enfermo, recupera la razón y tras abominar de los libros de caballerías muere el hidalgo manchego. Lo siento por hacer el spoiler. Dos son los personajes centrales de esta obra cervantina, Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote es un modesto hidalgo de un pueblo manchego y Alonso Quijano, que loco, debido a la lectura de tantos libros de caballerías, decide él mismo convertirse en caballero andante. Su extraña y anacrónica figura en la España de comienzos del siglo XVII hace de él un personaje fundamentalmente cómico. Sin embargo, el diseño de su figura es mucho más complejo fuera de esta peculiar locura caballeresca, ya que muestra un buen juicio y expone atinadas opiniones sobre diversos asuntos, incluidos los literarios, que es el rasgo esencial de su carácter, sobre todo con esa defensa de ideas incluidas en su extraña locura, lo que hace que sea además continuamente vapuleado por esta realidad. Sancho Panza es el escudero que en los libros de caballerías acompañaba siempre al protagonista. No obstante, en su elaboración, Cervantes sintetiza además muchas características de tipo folclórico y de tipo literario, muy próximos, como el loco, el simple bufón, el rústico, ¿no?, el bobo, el enano, el gracioso, el pícaro o el criado. Pero Sancho es un personaje muy complejo, pues a partir de este modelo literario folclórico previo crece y sobrepasa su originalidad.
que tiene además una función cómica al encarnarse en la figura, en su figura, en una sátira, ¿no? De los libros de caballerías, que, por así decirlo. Entonces, bueno, características a estos dos protagonistas sería la transferencia de rasgos del uno al otro. Por ello, la de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. No obstante, ambos mantienen a lo largo de toda la obra los rasgos básicos iniciales. La intención y el sentido de esta obra, bueno, pues el propósito explícito del Quijote es sin duda la parodia burlesca, ¿no?, de los libros de caballerías. De hecho, como libro casi exclusivamente cómico, fue leído durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, desde el romanticismo hasta hoy, los lectores de la novela tienden a apreciar en el protagonista su ansia de libertad, ¿no? Su valor en la fe, en la justicia, en su amor absoluto hacia Dulcinea. La novela entonces la podríamos considerar como un ideal en un mundo en que se han perdido los grandes ideales, ¿no? Y que han sentido y se han perdido estas interpretaciones irreconciliables entre libro cómico y libro romántico. Pero el supuesto romanticismo del que hablamos de Cervantes es un anacronismo, ¿no? Ya que Cervantes es un hijo de su tiempo y en absoluto puede proponer una interpretación romántica del mundo. En verdad es la naturaleza inquebrantable de la locura, del protagonista contra todo sentido común, ¿no? Eso sería lo principal. Y toda experiencia acaba por hacer patético al personaje y termina por producir una compasión del lector, ¿no? La gran novela también podemos decir que es un retrato social, ya que por sus páginas desfilan encumbrados nobles poseedores de títulos, hidalgos, escuderos, que anhelan recuperar una posición social, ¿no? Y también encontramos un afán, ¿no?, de ascenso social. Alonso Quijano retrata uno de estos hidalgos manchegos que ante la hostilidad de los villanos y el desdén de la alta nobleza desea ascender socialmente con la absoluta lógica. Pero sus desvaríos, que se relacionan con los libros de caballerías, que le ofrecen la imagen más perfecta y hermosa de su esplendor pretérico. Sancho Panza responde también a la perfección, ¿no?, del labriego pobre que ansía prosperar y cuya mezcla de agudeza y estupidez se mezcla también un poco con el carácter y el temperamento de los campesinos coetáneos que tienen el recelo, ¿no?, y la socarronería como únicas armas de autodefensa. El lenguaje del Quijote es un acabado resumen de la variedad de estilos, ¿no?, del Renacimiento. En él se combina el estilo elevado con el propio de la parodia burlesca, el habla culta con la popular, las disquisiciones eruditas con los refranes y dichos de profundo saber popular. Significativa es la presencia de una obra tan literaria como la Cervantina, de recursos propios de la tradición oral, ¿no?, como la dualidad de narradores, ambivalencia del léxico, las sonoridades, el uso de deícticos, el recurso del apóstrofe, perdón, la proyección del gesto de la imagen, la dramatización del relato, ¿no? También hay juegos equívocos de la primera persona y hay que prestar gran atención a las inflexiones de la voz, ¿no? Cervantes contribuye con todo esto a gestar un nuevo lector, entendido y cómplice a quien dirige los prólogos y preliminares, ya que reclaman su conveniencia, que se deja llevar pero no engañar por tantos embaucadores cervantinos, maestros en el arte de hablar. Entonces casi toda la novela nos encontramos con esta creación, ¿no?, del lector moderno como un lector escéptico,
que dirigirá la duda en sistema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este breve resumen de de toda la producción cervantina y del especial del Quijote. Espero vuestros likes y que os suscribáis a mi canal. Hasta pronto.